mañana, en El Arranque, Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El Arranque, con Maxi Lecky por Radio Sónica. Bueno, 11:10 de la mañana en la República Argentina nos vino a visitar, para mí, un querido amigo, lo conozco hace muchos años, lo he entrevistado en sendas oportunidades y siempre que él viene muestra su afectuosidad con todos nosotros, aquí en la mesa, con la radio, el querido Ricardo Alfonsín. Gracias por venir a Sónica, siempre un placer. Gracias a vos, Maxi, en serio, para nosotros es muy importante poder multiplicar, digamos, lo que decimos a través de los medios. Es difícil la tarea de formar opinión pública, que es una tarea esencialmente política. Muchas gracias, Josefina. Muchísimas gracias, Guillermo. Con Guillermo ya nos conocíamos. Sí. Habíamos estado, bueno, no quiero dar la más política. Datos, sí, de la política, sí. Sí, de la política, sí. Y además somos amigos, él es un poco más que amigo de una persona de la que yo la quiero, más allá de la diferencia que tengo. Las diferencias políticas. Sí. Ricardo, hablando de política, sí. ¿Cómo están los partidos políticos hoy? Siempre, y esto te lo pregunto en nombre y en representación un poco de quien fue tu padre, ¿no? Sí. La verdad que uno de los próceres desde el advenimiento de la democracia hoy. Justamente esta mañana lo recordamos por algo muy particular. Claro, porque se cumple el tema de Aldo Rico. Exactamente. Claro. Hoy fue el día de la insurrección de Aldo Rico. Así que lo recordábamos. Increíble, ¿no? En las efemérides recordamos a tu papá. Le voy a hacer un comentario en Twitter, pero voy a aprovechar la ocasión para criticar al gobierno. Adelante. Con manera constructiva. No, después. No, acá no, tranquilo. No, ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con la política? La política, la sociedad ha perdido confianza en la política, no solamente en la Argentina, ¿no? En el mundo está pasando lo mismo. Y yo creo que tiene que ver con lo siguiente, con la globalización neoliberal, te diría. Habría que escribir un libro. Hay libros escritos sobre esto, Hay libros escritos sobre esto. Yo creo que la globalización neoliberal representa un hito en la historia del mundo que ha significado una pérdida de capacidad de maniobra, de acción de los estados, ¿no? ¿Cómo decirlo? La política, los estados, los gobiernos hoy no pueden hacer por la sociedad lo que la sociedad necesitaba que hicieran por ellos en otro momento, en el marco de la ley y la Constitución. Sí. Ese es uno de los fenómenos, uno de los factores, creo. ¿Por qué? Digo, porque los estados compiten a la baja ahora. Antes era distinto, eran las empresas las que competían para ver cómo podían invertir en un país, ¿no? Y se peleaban para ver cuál ofrecía mejores condiciones para ese país. Es decir, si hoy vos querés mejorar la legislación laboral, se te van a otro país. Claro. No tienen ningún problema en hacerlo, salvo algunos casos muy particulares, los campos no se pueden trasladar. Si vos hoy querés mejorar la legislación ambiental, se te van a otro país. Si vos hoy querés mejorar la legislación fiscal, porque necesitas que el Estado te cuente con más recursos para ofrecer servicios mejores, se te va a otro país. Es decir, la economía funciona a nivel planetario y la política funciona a nivel local. Este desfasaje es el que explica que los gobiernos, los estados, la política haya perdido margen de maniobra, margen de acción, o si vos querés, como te dije, no puede hacer lo que hacía por la sociedad en otro tiempo. ¿Y cuál va a ser la reacción de la sociedad? Por supuesto, crítica con la política. ¿Con quién se va a enojar? Yo creo que hasta que nosotros no recuperemos poder, va a ser difícil. No digo que no se pueda hacer nada, sí. Hay algunos que hacen menos de lo que se puede hacer. Esta reflexión es muy interesante y hay una palabra que se empezó a acuñar en los últimos años, que es esto de tecnofeudalismo, relacionado con las empresas, el poder que tienen y obviamente los estados decreciendo en su poder para poder imponer
condiciones. Claro, y bueno, eso explica, porque si la política pierde margen de maniobra, si la política pierde potencia, poder, significado para la sociedad porque no produce transformaciones, bueno, la sociedad se despolitiza. Cuando se despolitiza, los partidos políticos, por supuesto, sufren también esa consecuencia. Se despolitizan los partidos políticos, se desideologizan los partidos políticos, se convierten en maquinarias electorales y, por supuesto, ninguna institución que nació para ofrecerle una visión, una cosmovisión acerca del mundo y de su país, y ninguna institución que debería representar valores, proyectos alternativos, puede ser muy considerada si de golpe se transforma en una maquinaria electoral. La maquinaria electoral tiene, a diferencia de los partidos políticos, tienen como única preocupación ganar elecciones o hacer la mejor elección posible. Las cuestiones programáticas, la visión de largo plazo, la visión de... Estas son cosas incidentales. Claro. Eso no, lo importante es ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones tenés que ¿Quién lograr... lee, Ricardo, hoy una plataforma política que era tan importante en los 80, ¿te acordás? Y los políticos tampoco, porque no las tienen, porque son copy-pega, ¿cómo se llama? Claro, Sí, copy-paste. copy-paste. Y porque además no leen los políticos. ¿Vos te crees que vos podés, en un mundo tan complejo, comprender qué es lo que está pasando si no tenés una preocupación por informarte a partir de la lectura de los pensamientos que con más profundidad analizan lo que está ocurriendo? Y que cambian. Se creen que leyendo los diarios van a vertiginosamente. lograr esa formación. Y además te digo más, ni siquiera leen los diarios algunos. Ujú. Leen esto así un ratito, miran un poquito. Hoy lo hablábamos en la mesa, justamente charlábamos eso. Hablando de elecciones, partidos políticos, ¿dónde te encuentra hoy? Bueno, Contame un poco eso, sí, porque viste, sí, Maxi, es todo muy cambiante la agradezco política muchísimo. argentina. Bueno, pues te imaginás que a mí me costó mucho irme del partido, me fui del partido. Ya me había ido de hecho de antes, si vos querés. No me habían echado porque el partido está en crisis, Sí, claro. si no me hubieran echado. Pero no me había desafiliado, formalmente pertenecía al partido. Hace 10 años que le venía pidiendo a las radicales que diéramos una discusión acerca de si lo que habíamos hecho desde el año 2015 en adelante, se lo pedía hace 5, hace 4, hace 7, Sí. 8, bueno, había sido lo correcto desde el punto de vista del país y lo correcto desde el punto de vista del partido. Por supuesto, lo más importante era lo primero, ¿no? Nunca dieron ese debate, nunca te llamaban, nunca te consideraban nada. Además, te destrataban en las conversaciones en off, creen que no nos enterábamos nosotros. Bueno, creían que habían encontrado la cuadratura del círculo. El partido atravesaba una crisis terrible desde el 2001. El último candidato a presidente fui yo. Bueno, desde el año 2001. Exacto, tenés el razón. último, sí. Desde el año 2001 me saqué 3 millones de votos con aquel padrón, 12,60 en las PASO. Pero bueno, creían que habían encontrado la cuadratura del círculo, que con lo que habían ideado, que en realidad no lo habían ideado ellos, lo idearon otros, porque a mí también me lo vinieron a decir. Bueno, algún día habrá que escribir un libro sobre eso, ¿no? Pero bueno, es otra manifestación de la pérdida de poder de la política, ¿no? Muchas de las cosas que deciden los partidos se deciden afuera de los partidos. Bueno, y no dieron nunca ese debate, nunca. Consideraron que éramos anacrónicos, no entendíamos los cambios que se producían en el mundo, como los que vos señalás. Yo me resisto a esos cambios, ¿no? Convertir al partido en maquinaria electoral, así que haga política otro. Yo lo respeto a todos mis correligionarios, pero que haga política otro. Bueno, y nos atribuían motivaciones mezquinas, subalternas, y además se creían que lo que habían hecho era inobjetable, incorregible, ¿no? Bueno, y una gran falta de humildad. Pero Ricardo, cuando ves la progresión de lo que pasó, vos decís, che, algo tienen que mirar introspectivamente, sí, que no se hizo bien. Yo le decía en el 2019, después de que pierde la selección, pero todo salió como estaba previsto, ¿no?
todo salió tal cual estaba calculado, perfecto. Lo que está ocurriendo es lo que esperábamos que ocurriera. Bueno, no se les ocurre dar un debate a ver qué fue lo que pasó. Bueno, y ni siquiera desde el punto de vista electoral no fue bien, y estoy dispuesto a demostrárselo a cualquiera, porque algunas veces salen algunas noticias que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, incluso parten de algunos ex correligionarios, ya no soy yo correligionario de ellos, pero nunca hubo una discusión. ¿Profundamente eso te duele? Que el partido... Haberte ido del partido. Sí, me costó muchísimo, 10 años te digo, pensando qué es lo que debía. Hablé con muchísimos amigos. Además está claro que me decían, tenés razón, Ricardo, como vos decís, pero a destiempo. Bueno, no sé qué quiere decir eso es el extremo de lo pragmático, ¿no? La política siempre hay una dosis de pragmatismo, ¿no es cierto? Pero acá se invirtieron las cosas. Ahora la frase es, en la política una dosis de ideas siempre es necesaria. Hay un exceso. Bueno, es una cosa, y yo no soy un inflexible, ni un sectario, ni un dogmático, ni un fundamental, pero Dios mío. El que te escucha hablarlo. Pero además te digo, yo he hecho cosas que las he tenido que hacer por necesidad, porque no había otra cosa que se podía hacer. En nombre no de una elección, en nombre de una preservación del partido y de sus ideas, ¿no? Exacto. Y de una visión para adelante. ¿Y ahora te encontrás en el Frente Amplio por la Democracia? Sí, me fui, yo te digo, el Frente Amplio por la Democracia lo componemos. Bueno, por supuesto, radicales, muchos. Se van a llevar una sorpresa, me parece, ¿no? A pesar de que somos un frente nuevo, no tenemos aparato partidario, no tenemos estructuras partidarias, no tenemos recursos. Te agradezco muchísimo que nos invites. Por favor, para mí es un placer. Sos de una generosidad extraordinaria. Pero sabés que esto no es por, digamos, el ánimo de persona. Uno te conoce, sos una persona, ¿entendés? Como cualquiera de nosotros, pero absolutamente gracias, de esos tipos que vos agarrás, lo querés abrazar por tu figura, por la figura histórica de tu padre, y porque esto es trayectoria y es valorable también. Yo te digo, hay algunos que no te invitan porque no piensan como vos. Pero dejate hay otros que te invitan. No estoy refiriendo. Hay otros que no te invitan porque no nos das rating, supongo, porque no sos el actor principal en la disputa política, ¿no es cierto? Bueno, hay otros que no te invitan porque piensan como vos, pero como existen otros que piensan como ellos, prefieren invitarlos a otros. Bueno, y no sé por qué a los que estamos en... Bueno, te voy a decir una cosa, todas son especulaciones las que hago acerca de las razones por las cuales tenemos dificultades, ¿no? Pero es muy difícil para nosotros, no tenemos recursos. Pero ¿qué tenemos, yo creo? La disposición, primero la coherencia, ¿eh? Nadie nos puede decir que vamos a decir algo que no dijimos. Que vamos a ir a sostener posiciones que contrarias a las que sostuvimos antes. Eso no nos va a decir nadie a nosotros. Que yo no hubiera votado nunca el RIGI en el Parlamento. Nunca. Hubo muchísimas cosas que no voté, del 15 al 19, ¿no? Bueno, tuve muchas discusiones en mi partido. Yo no me enojaba con el PRO. El PRO hacía lo que creía que tenía que hacer. En realidad el partido que no hacía lo que creía que tenía que hacer era el radicalismo. Claro. Yo me enojaba con mi partido. Yo no le podía pedir al PRO que hiciera por nosotros lo que nosotros mismos no éramos capaces de hacer. Bueno. Por eso era una coalición tan diversa también, ¿no? Claro, una tan diversa, contra natura, diría yo. Pero bueno, no importa. Y bueno, después de estos 10 años, un día dije, yo tengo que participar en el debate político, en una elección, en el debate público, no en el debate partidario solamente, ¿no? Aunque siempre algo trasciende de lo partidario también. Pero bueno, para eso tenía que hacer algo que me costaba muchísimo, pero que tuve que hacerlo porque había decidido ir a participar en las elecciones y no quería colocar a mis correligionarios en una situación jorobada. Por eso todos ellos lo conozco, entonces que me tengan que echar. Exacto. Del partido. Exacto. No quería. No era. Y acá estás caminando la provincia de Buenos Aires, tenés claro que vas a ser candidato. Ese es nuestro fuerte. Yo pienso recorrer 2 o 3 veces el interior de la provincia. Ese es nuestro fuerte. Nosotros, no sabes lo que te agradezco, realmente les agradezco a los medios la posibilidad de multiplicar. Pero nosotros vamos a los pueblos. No a reunirnos con políticos, que no se entienda como antipolítico lo que digo. Vamos a reunirnos con los centros jubilados. Escuchamos. Vamos a reunirnos con las sociedades de fomento,
Vamos a reunirnos con las cámaras de comercio, si tienen ganas, porque no es que nos reunamos con ellas, con sus autoridades, con sus autoridades. Algunas tienen más ganas, otras no tanto, pero bueno. Y vamos a reunirnos con los sindicatos, con los centros de día, con los comedores comunitarios, y les preguntamos sobre la situación del país. Y además hacemos una pregunta, que es la siguiente: ¿cómo está la gente que votó a Milei? Porque estas instituciones representan a sectores que votaron en una proporción importante, ¿no? Todas al presidente. Y nos dicen que el desencanto es cada vez mayor, que la desilusión es creciente, que se enojan ahora también con este partido. Eso sí, no capitaliza a nadie, se enojan con todos. Claro, eso claro, es muy grave. Es el que se vayan todos. Exacto, eso todavía no. Mira, me pasaba lo mismo en el 2019. Yo le decía a mi correligionario, las encuestas también decían que ganaba Mauricio. Yo estoy tan loco. Les hablaba con ellos, importantes, porque yo tenía una propuesta alternativa, ¿no? Bueno, y claro, creían que estaba, lo que decía no era cierto, y le decía un interés o una visión distinta acerca de lo que había que hacer. Pero yo me pasaba lo mismo. Yo iba a esas instituciones y les preguntaba. Las encuestas decían que ganaba Macri todavía, que ganaba Mauricio. Y la gente me decía, no lo van a votar. Está muy, muy descontenta la gente. Bueno, no estaba equivocado, ¿no? Perdieron en la primera vuelta por 15, 20 puntos. Exacto. Así que no era tan fácil, tan difícil acertar, porque era una diferencia enorme de puntos. Y sin embargo, hasta último momento, incluso 3 o 4 días antes de la elección, se hablaba de las PASO, se hablaba de de las PASO estamos del hablando. Triunfo de Mauricio. Ricardo, déjame ponderar, recién hablábamos fuera de aire y nos contabas la resolución que vos conseguiste como embajador en España por el tema Malvinas, con la firma de varios expresidentes españoles. Los cuatro presidentes eran, te digo, Felipe. Ese podría ser fácil porque yo soy de la Internacional Socialista, ya no pertenezco, claro. Porque no, aunque es Internacional Socialista, tendríamos que hablar también bastante. El Partido Socialdemócrata post fin de la Guerra Fría, bueno, sufrieron algunas transformaciones también, ¿no? Pero Mirá, bueno, que se van a ahora están recuperando, bueno, y yo me digo socialdemócrata post Segunda Guerra Mundial, no, bueno, y no post caída de la Unión Soviética. Y hegemonía neoliberal, no. Bueno, Felipe González, después Felipe lo sucede Aznar, muy atento conmigo también, muy atento. A Aznar lo sucede Zapatero, el que me hice muy amigo, más amigo que de Felipe, incluso, bueno, no porque lo elegí, sino porque, bueno, me llamaba hasta para los mundiales, para los partidos de fútbol me llamaba y yo, bueno, ¿cómo andamos? Y no sabía la llamada del día de la final. Bueno, y después Rajoy, un tipo bárbaro. O sea, todos los expresidentes firmaron. Todos, y los ministros. Resolución por el reclamo soberano de la Argentina sobre Malvinas. Y los padres de la Constitución también, que ya se les llama así, pobres. Bueno, ellos tienen Gibraltar. Bueno, tienen Gibraltar. También. Pero les generó problemas, Les generó problemitas. Quejas a los partidos. Te imaginas que Inglaterra también tiene embajadora ahí en España, ¿no? Bueno, claro. Y salió en varios medios. Incluso te decía eso. Lo que no consiguió la política española lo consiguió la embajada argentina. Reunió a los 4 presidentes. Bueno, y con el que había sido presidente de la OTAN. Bueno, muchos firmaron, muchos importantes dirigentes. Personalidades, digamos. ¿Cómo te sentiste en ese rol de embajador? Y te pregunto esto porque vos sos eminentemente político, ¿no? Sí, no yo te voy a decir funcionario de carrera. Claro, exacto. Yo te voy a decir una cosa. Probablemente la gente crea que yo soy un tipo que no soy muy sociable. ¿Viste? Puede ser mentira, ¿no? Puede pasar. Yo puedo estar con multitudes, sí, pero bueno, no soy demasiado sociable. Y así que esas cosas que imaginan todos, porque a los propios diplomáticos tampoco les gusta tanto como creen, ¿no? Porque yo he hablado con ellos en escenarios, son esas reuniones, viste, que tenés que hacer, que acá hacían comentarios
en ese sentido, despectivos, desconsiderados respecto de mí. Yo no salí una sola vez fuera de España, ni una sola vez. Ya que estaba cerca, a viajar, fines de semana, ni una sola vez. Una vez porque tuve que ir a darle las cartas credenciales a Macron, porque era embajador. Todos los que están en España son embajadores, además de Andorra. Exacto. Y tenés que, bueno, ahí hay un régimen jurídico especial, pero al final no se la pude dar tampoco porque hubo una movilización muy grande por pensiones, jubilaciones, no me acuerdo. Sí, por el cambio de Bueno, la edad. ni una sola vez. No me tomé vacaciones, ni las cobré, por supuesto. Ni una sola vez me tomé vacaciones, ni las cobré. Me cansé de laburar, quería hacer lo que yo podía hacer. El propósito fundamental para mí, frente a las cosas que se decían de Argentina, ni bien empezó el gobierno, Pero porque iban expresidentes de acá a hablar mal de la Argentina. Mostrar tu laburo, Iban o sea, político, como lo que vos acabás de decir, y yo quiero ponderar relacionado con Malvinas, es un laburo que vale para la política exterior argentina. Además vale, por ejemplo, porque hay decisiones que se toman en el fondo, que vos decís, España tiene una silla, hay decisiones que se toman en la OCDE, también España tiene una silla importante, hay decisiones que se toman en la Unión Europea, que tiene en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, que pueden afectar muy negativamente o muy positivamente a la Argentina. Bueno, hay muchas, hay deudas que mantiene el país con el Club de París, bueno, y que opinan mucho, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Alguna tenía que ver con la amiga común que tenemos. Mira. Pero no nada, con una deuda que tenía Argentina, ¿no? Bueno, y que venía de antes, de los tiempos, creo que de Fernando. De Fernando de la Rúa. Sí, bueno, que todavía estábamos discutiéndola con España y que nos bloquea la posibilidad de obtener otros créditos. Bueno, y después era un momento desde el punto de vista económico muy difícil para todo el mundo. Pandemia. España en el año 2020 cayó el 11%. Claro, PBI. pandemia. Sí. Pandemia. Acá cayó el 10%. Pero claro, la situación de la que ellos parten está muy por encima de la nuestra. Para ellos caer al tercer piso, estaban en el séptimo, cayeron al tercero. Nosotros caímos del tercero al 1. Claro. Esto es más jorobado, ¿no? Quiero aprovechar unos minutitos que me quedan Sí. para que vos le cuentes una propuesta que te gustaría llevar como candidato en la provincia de Buenos Aires a la gente. Al Congreso Nacional. Al de la Congreso provincia de Nacional por la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, me gustaría dar que se diera un debate en las comisiones. Habrá que ver cuáles son los procedimientos o las formas a seguir para saber con cuánta plata de la provincia de Buenos Aires se queda el presidente de la República. Lo mismo con otras provincias. Yo te voy a decir lo que yo creo, a partir de los estudios que nosotros hemos hecho. Hay 10 billones de pesos, billones con B de bueno, que son de la provincia de Buenos Aires, de los bonaerenses. Y están retenidos. Y lo que más me preocupa, lo que más me da bronca, es que la oposición, con criterios electoralistas, se calla la boca, ¿no? Uno debería reclamar por los intereses. Yo no soy del partido del gobierno, pero yo tengo que defender los intereses de la provincia. De los bonaerenses. Otra ley que me gustaría tratar inmediatamente es la modificación de la ley que reglamenta el uso de los DNU. Esta ley es inconstitucional, clara y objetivamente inconstitucional, pero además representa para personalidades autoritarias como la de nuestro presidente un serio riesgo republicano, que lo ha puesto en evidencia este señor, ¿no? Y eso se había modificado con Néstor Kirchner la última vez, 2006, creo, si mal no recuerdo. O sea, nosotros, cuando creamos Cambiemos, había tres leyes, pero te voy a decir tres leyes que dice Cambiemos, porque Cambiemos dice reunimos fuerzas distintas, pero nos une algo que está por encima de nuestras diferencias, que es defender los valores de la República. ¿Sabés cómo debutó Cambiemos? Designando jueces de la Corte por decreto. Claro. ¿Qué sinceridad tenía todo eso? Yo lo sé, a mí no me la pueden decir. ¿Qué sinceridad había en ese planteo? Pero te voy a decir, había 2 leyes que decían, las vamos a mejorar, a derogar, vamos a cambiar. Una era la ley de DNU del año 2006, y la otra creo que del año 2006 también, la ley de integración del Consejo de la Magistratura. Y efectivamente esas leyes, una fue derogada ahora por la justicia hace un tiempo. Efectivamente esas leyes son claramente constitucionales. ¿Sabés qué le modificó el Cambiemos en esas leyes? Nada, ni una coma. Las usó, y las usó incluso, si vos considerás que Cristina tuvo 2 mandatos, las usó más que Cristina a los DNU. Así que a mí no me hagan retórica, porque eso sí que me indigna. Vos podés pensar, yo comprendo al que piensa diferente, perfecto, y lo respeto. Me llevaba mejor con el PRO que con mis propios correligionarios, porque es una peor...
astilla que la del mismo palo, pero muchachos, yo sé lo que fue eso, ¿eh? Nadie está en condiciones de tirar la primera piedra en términos de cuidado institucional. Nadie está en condiciones. Porque no quiero mencionar otras cosas que ocurrieron, ¿eh? Designaciones de jueces sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución. Lo que pasó en la CIDE, el espionaje. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Así que nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Ni el ni la Unión por la Patria, ni el radicalismo, ni el PRO, ni nadie. Porque todos hemos cometido errores. Ricardo Alfonsín es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y pasó por la mañana de Sónica. Gracias. ¿Te puedo decir una sola cosa más? Algo, porque no puedo decir todo lo que voy a decir, sino te digo lo que no hacer. No elegimos presidente nosotros. De manera, la gente me pregunta a mí, ¿pero cómo podemos frenar al gobierno si no elegimos presidente? Sí, porque vamos a poder poner legisladores más que los que ponen ellos, que con el objeto de impedir que avance en este proyecto conservador, plutocrático para mí, y autoritario. Porque muchas de las decisiones que quiere tomar para avanzar en esa dirección tienen que pasar por el Congreso. Así que les digo, no voy a votar ni una sola ley que agreda el interés general desde mi percepción, ni una sola ley que signifique una vulneración a los valores de la República y la democracia. Eso sí, ni una sola ley además en contra de los intereses populares. Dicho está. Gracias, Ricardo. Ricardo Alfonsín en la mañana de Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.